tal, Aitor? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, bienvenido un lunes más a Aitor Sánchez, que como siempre vienes a romper mitos acerca de lo que debemos y no debemos comer. Y atención, porque hoy nos traes un tema que nos interesa muchísimo, ¿eh? Porque a mí cuando salió todo aquello de la carne roja, que el comunicado de la OMS, ¿no?, que era cancerígena, allí se armó un revuelo, Aitor, enorme. Porque, a ver, el año pasado decíamos ese revuelo en los medios de comunicación sobre ese comunicado de la OMS sobre la carne roja y el cáncer. A ver, acláranos, ¿qué decía exactamente ese comunicado? Vale, por lo que se armó tanto revuelo es un comunicado que hace la Organización Mundial de la Salud el año pasado que dice que la carne roja, especialmente la procesada, aumenta el riesgo de padecer cáncer colorectal de las personas. Prácticamente toda esta mesa no debería ser el patrón de una dieta saludable, todo lo que hemos traído aquí. Ahora explicaremos cuáles son los alimentos que hay más procesados aquí, cuáles serían los que aumentarían incluso más. O sea, el orden sería este, ¿no? Iríamos de aquí, de izquierda a derecha. Claro, este sería el alimento más procesado y menos recomendable para evitar el cáncer colorectal. Y por último tendríamos la carne fresca, que es la que menos aumenta. O sea, volviendo al comunicado de la OMS, ¿tú quieres decir que hubo mucho sensacionalismo en todo eso de la carne roja y el cáncer? Claro, claro. El problema es que cuando estamos hablando de cáncer y alimentación hay que ser muy prudente porque no tenemos certeza ni podemos decir que algo causa cáncer. El cáncer es una enfermedad muy multifactorial, depende de muchas cosas, entonces es prudente hablar de aumento de riesgos. Eso sí, también hay que relativizarlo y tener en cuenta. Si hay un aumento de riesgo y tenemos certeza, hay que comunicarlo. Hemos tenido de todo, desde personas y medios han llegado a decir que una salchicha te iba a producir cáncer el día de mañana, y todo lo contrario, que tampoco ha sido prudente decir, bueno, esto da igual, toda la vida se ha comido carne, no ha pasado nada. No, vale. O sea, que tú lo que dices es que tendríamos que haber sido un poquito más prudentes en ese comunicado, decir, predispone, aumenta el riesgo. Vale, no decir que ya una cosa equipara a la otra, o sea, carne roja es igual a cáncer. Tal cual. Vale, pero el informe es que da más papeletas. Vale, el informe nos habla de cada 50 gramos de consumo de carne procesada aumenta un 18% las posibilidades o probabilidades de contraer un cáncer colorectal. Ahí está. Esto suena muy llamativo. Yo llamaría, o sea, hemos puesto una imagen que creo que es importante para que la persona relativice, quien nos esté viendo, tenga en cuenta que esto suena de manera muy peligrosa, demasiado llamativo, demasiado sensacionalista. Es cierto que aumenta el riesgo de cáncer, pero lo que no podemos hacer como población es perder las prioridades. Es decir, causa de cáncer mucho más peligrosa que la carne roja, vamos a decirlo por orden. El tabaco. El tabaco, incluso el alcohol y, ojo, el patrón de vida saludable también, que incluye el sedentarismo. No podemos decir únicamente y preocuparnos mientras estamos fumando un cigarro de, ojo, el salchichón nos produce cáncer. Pero cuéntanos los datos reales. Estamos viendo ahí una imagen que nos va a... Claro, para que la gente comprenda que dentro de todo este compendio la cantidad de cáncer total colorectal que produce la carne roja es notable, es importante, es llamativo, pero comparada respecto a la del tabaco es prácticamente minúscula. Y respecto a ese 18% que me has hablado de riesgo, hemos traído aquí unas nueces para que la gente comprenda pues vamos a hacerlo más claro lo del riesgo. A ver. Esto es una cuestión muchas veces culpa de los científicos, de los investigadores, que no transmitimos bien el riesgo y los datos de una manera objetiva. Cuando se dice que el tomar carne procesada aumenta el riesgo de cáncer colorectal un 18%, es cuando se comparan las personas que lo tienen. Vale, aquí tenemos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6%. 6% que tienen el factor de riesgo, en este caso, comer carne procesada, respecto a los que no lo hacen. Vale. 6 entre 5 es lo que nos daría este riesgo aproximado de un 18, un 20% más. Pero si nos los llevamos a población total, diríamos, ¿cuántas personas, y esto es lo que va a entender la gente muy bien, cuántas personas tendrían cáncer colorectal si no tomas carne procesada? 5, un 5%. Y si la tomo, 6. Es decir, aquí el aumento de riesgo total respecto a la población total sería de un 1%. Un 1% solo. Ojo, pero claro, es un factor modificable de nuestro día a día,
cuantas menos papeletas podamos comprar y tengamos que seguir un estilo Por de vida, supuesto. mucho mejor. Pero que tengamos en cuenta estos datos, que no siempre se dicen del claro, todo bien. yo ahora así me queda muy claro, pero claro, lo que hizo la OMS, Aitor, insisto, es ponerlas en el mismo grupo de riesgo, es decir, el grupo 1 causa cáncer, como el tabaco, la equiparó realmente al tabaco. Correcto, y es que es cierto, tenemos la misma evidencia y la misma certeza de que causan o aumentan riesgo de cáncer. ¿Por qué? Y voy a poner otra metáfora para que la gente lo entienda. Un vaso de agua. Vale. ¿Tú crees, Ruth, que si te lanzo este vaso de agua te mojaré? Hombre, pues sí. Tenemos certeza de que un vaso de agua moja. Por supuesto. ¿No? Pero a que también te podría lanzar a una piscina. Sí, y mojaría más, claro. Te mojarías más, porque los riesgos no tienen nada que ver. Tenemos completa certeza de que nos acerca al efecto, en este caso mojarse, pero no tiene nada que ver un vaso de agua con una piscina. Eso sucede con la carne roja y eso sucede con el tabaco. Están en el mismo grupo. Sabemos que nos mojan, sabemos que aumentan el riesgo, pero no en la misma medida. O sea, la carne roja sería el vaso de agua y la piscina sería el tabaco. Efectivamente. Vale. ¿Y a qué se refiere exactamente con las carnes procesadas, las carnes rojas? Sí, muy sencillo. Hay que distinguir, por un lado, el tipo de carne, lo que se llama carne blanca respecto a la carne roja. ¿Qué sería una carne roja? Pues el cerdo, la ternera, el cordero. Y por otro lado, la procesada es cuando cogemos una carne fresca y la transformamos. ¿Qué implica transformar una carne? Muy sencillo. Salarla, ahumarla, curarla, es decir... Meterle colorantes, ¿no? Hay muchas veces aditivos, nitratos, todo ello forma un compendio que es muy distinto a la materia prima que teníamos inicial respecto a la que tenemos ahora. Vale, yo estoy viendo aquí todo tipo de productos. Claro, de entrada diría, bueno, la salchicha, la mortadela y tal, sí, vería que esto es un alimento procesado, pero oye, llegamos al lomo, al lomo embuchado, ¿no? Lomo, bueno, sí, lomo embuchado y al jamón. Y a nuestro jamón. Y a un jamón riquísimo. Además, ¿esto formaría parte también de las carnes procesadas? Esto forma parte de las carnes procesadas. Pero qué disgusto. Esto duele y nos fastidia bastante. Digamos que dentro de esta mesa estas dos serían las carnes frescas, una blanca como es el pollo y una en roja como sería el cerdo. Y a partir de aquí empezamos en las carnes procesadas, en el aumento de riesgo. Obviamente no tiene la misma calidad nutricional un lomo o un jamón que una salchicha o una mortadela. Este alimento está todavía más procesado, tiene otras materias primas de peor calidad y obviamente es mucho menos saludable. Oye, has hablado también de las preparaciones culinarias. ¿Nos darías también algún consejo a la hora de cocinar alguno de estos productos? Sí, es que no tiene nada que ver cómo lo prepares, porque si tú, por ejemplo, un chorizo o una morcilla, que son carnes procesadas, encima las haces a la brasa, estás aumentando aún más ese riesgo. Y en cambio, si te las tomaras con una verdura o con una ensalada, estás amortiguando el riesgo. No únicamente tenemos que comprender el alimento en sí mismo, sino qué uso hacemos de él. También, o sea, aumentamos el riesgo de cáncer esa enfermedad, de cáncer colorectal. Claro que sí. Cuando hacemos, por ejemplo, un embutido a la plancha o a la brasa, estamos calentándolo y tiene unos aditivos que son los nitratos, que en presencia de la carne forma las nitrosaminas, que es un compuesto cancerígeno que está muy evidenciado que aumentaría el riesgo de cáncer. Vamos a las conclusiones finales, Aitor. ¿Qué nos puedes recomendar como tips de esta sección de hoy? Tip muy sencillo ya para toda la vida. Cuando veamos una noticia que en medios que nos de alguna manera relacione alimentación y salud o alimentación-enfermedad, vamos, pensémosla y relativicémosla muy bien, porque a lo mejor se está siendo amarillista o no se nos está diciendo toda la información, ¿de acuerdo? Esa es la primera. Y segundo, no obstante, y aunque hubo mucho revuelo, hay que tenerlo en cuenta. La carne procesada, tenemos a día de hoy certeza de que aumenta el riesgo de cáncer, entonces el mensaje es sencillo, cuanto menos, mejor. Bueno, pues nos quedamos con todos esos... Yo me voy a llevar un trocito de jamoncito. Muy rico, permite? pero acompañado de verdura y, por supuesto, sin abusar de ello, ¿eh? Vale, que sigue siendo carne procesada. Gracias, Aitor. Un placer como siempre. Ahora seguimos con más tips. Muchas gracias, ¿eh? Adiós.